Hola, hola, hola a todos, sean bienvenidos una vez más al Casaqueo. El día de hoy traemos a una invitada muy especial también y a tocar uno de los temas que hemos estado tratando en los últimos días aquí en el canal. Le vamos a dar un enfoque diferente porque nos vamos a dedicar a evaluar más que hechos concretos el desarrollo que va a tener la sociedad al terminar, bueno, más que la pandemia, al terminar el confinamiento que estamos viviendo hoy en día aquí en Guatemala y en muchos países del mundo. Entonces, me gustaría que para empezar se presente nuestra invitada de hoy, licenciada. Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cindy Poró. Conocí a Luis en la Escuela de Ciencia Política en el 2016, si no estoy mal. 2016. Y ya, bien me acuerdo. Desde el año 2010 soy catedrática en la Escuela de Ciencia Política. Soy profesora interina. Luego también tengo estudios como politóloga de la Universidad de San Carlos y una maestría en gestión pública. He trabajado también en estos últimos 2 años dando clases en una maestría en el ICAP, que es el Instituto Centroamericano de Administración Pública, en conjunto con INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Y pues también ahí tengo alguna experiencia en formación política, formación eh, también virtual, justamente hace un par de años, por eso es que me confieso que soy una nueva suscriptora esta semana del canal de Luis y precisamente por ese tema. Y ahora tuve la suerte también de siendo suscriptora, ser invitada en este No, no, programa. no, la suerte es del canal de tenerla como invitada, Lick, y tal vez pecó un poco de modestia, porque también el equipo de debate, creo que usted tuvo mucho que ver en el equipo de debate de la Escuela de Política en la USAC. Sí, ese es un proyecto muy bonito que es básicamente autoformación, porque yo siempre les comento que yo no tengo experiencia como estudiante, en mi época de estudiante como debatiente, eso surgió posteriormente, pero nos hemos ido autoformando, motivando. Ha sido una experiencia no solo para el debate, que son competencias y son actividades muy específicas, sino que también les ayuda a fortalecer pensamiento crítico, oratoria. Los estudiantes desarrollan simultáneamente una gran capacidad de liderazgo, entonces es una actividad muy complementaria en varios ámbitos y ahí le vamos a pedir que nos haga publicidad porque vamos a hacer un taller ahorita en como interciclo, digámosle así, previo al segundo semestre. El, el tema es no solamente el debate, sino que previo a hay que formar la habilidad para formar argumentos, para generar discursos, y esto se aplica no solamente en una competencia de debate, sino que también se aplica cuando ustedes hacen sus exposiciones, programas como este, uno siempre tiene que tener una estructura de inicio, captar la atención, Exacto. eso. Entonces, ahí estamos también, que ese es uno de los proyectos como alternos que más me ha gustado en estos últimos 4 años más o menos. Muy bien, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el análisis. Eh, Vamos a empezar con un tema que usted sugirió cuando estábamos elaborando el guión para este programa, y vamos a empezar definiendo qué es la esfera pública. ¿Por qué? Porque primero necesitamos contextualizar para empezar el análisis que vamos a ir realizando en estos próximos minutos. Entonces, me gustaría, licenciada, que en las palabras más simples posibles, que las más simples que encuentre, nos explique qué es esfera pública. Bueno, es un espacio. Ese espacio, a pesar de que pueda existir físicamente, se conoce como tal, como esfera pública, en la medida en que los seres humanos convivimos, interactuamos y nos desarrollamos mutuamente en ese espacio. Lamentablemente, el que exista esos espacios físicos no implican que haya espacios para la participación de todos en el diálogo, en la planificación de, bueno, cuál es nuestra vida en común. Entonces, tiene mucho que ver con los ideales, incluso desde los primeros filósofos en la antigua Grecia, de definir el papel
de los seres humanos al vivir en comunidad. Entonces, es ese espacio en que nos desarrollamos con otros, pero también nos apoyamos y generamos, pues también las estrategias o objetivos para la vida en común. Entonces, creo que eso me llamó la atención del programa que yo vi de esta semana en el que usted mencionaba eso, o sea, la universidad no es solamente el lugar en el que uno va, se forma, ¿por qué? Con el único objetivo de tener un título. O sea, sí ese es un objetivo a largo plazo, pero sirve también para interactuar, para formarnos, desarrollarnos y convivir también, porque eso nos diferencia de otros seres vivos, o sea, la interacción, la capacidad que tengamos nosotros para vivir en comunidad. Y eso a veces se deja un poco atrás. Esta sociedad tiende a ser muy individualista, incluso las redes sociales, si no se utilizan bien, son como un medio solamente para unidireccional. Entonces, en el que yo muestro mis fotos, yo digo, yo expreso mis historias, mi, Ujú. pero se pierde un poco eso, y eso fue lo que me gustó de su programa también, ¿verdad? Que hay como un diálogo, entonces uno puede estar en el diálogo de alguien más o incluso generar otros mecanismos de interacción. Exacto. Entonces podemos decir que la esfera pública es un tema que va necesariamente ligado a, pues técnicamente es la vida en sociedad, es la que, de lo que estamos hablando. Y entonces vamos enlazándolo un poco con el contexto actual, con la coyuntura que estamos viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pues solo el hecho de mencionar pandemia ya implica a todo el mundo. Entonces, ¿qué relevancia o qué papel es el que está jugando hoy en día la esfera pública y cómo podemos explicar los fallos que está teniendo, digamos, las dificultades a las que se está enfrentando hoy en día? Sí, pasa, por ejemplo, cuando lo contextualizamos a las políticas públicas, al qué va a hacer el gobierno o qué van a hacer las autoridades en este escenario de crisis. Entonces, hay que Ujú. tomar decisiones y hay que realizar determinadas, hay que Ajá. conducir este momento. Y la voy a Es- interrumpir ahí y discúlpame, porque justo era uno de los puntos que quería tocar, que antes de hablar de políticas públicas definiéramos qué es una política pública, porque sí, son acciones que el gobierno medita y son como eh, ap- cosas que se tienen que aplicar, pero que el gobierno antes las examina y usan una palabra para definirla que es la factibilidad de estas medidas. Entonces, antes de entrar a las políticas públicas, ¿cómo podríamos definir de una manera más simple también para que la gente vaya entendiendo cómo podríamos definir una política pública? Bueno, yo parto siempre de un politólogo norteamericano que las definía no solamente como decisiones, porque cuando se habla de decidir es actuar, entonces Ujú, es generar cambios o generar estrategias y poner en marcha algo. Entonces, son decisiones, pero también son omisiones. Entonces, una política pública es también dejar de hacer algo. ujú, Y ya en el ámbito más técnico, entonces sí podemos hablar de un eh, ciclo de políticas públicas que va desde la planificación hasta su implementación, su ejecución. Entonces, ahí ya lo vamos vinculando nuevamente con el hecho de la importancia de la esfera pública, porque ujú, la política o los dos escenarios en los que se puede desarrollar la política sería un escenario de regímenes más autoritarios, y esto se entiende como aquellos donde los ciudadanos no participan en la toma de decisiones. Si las ujú, políticas públicas se generan desde la autoridad y únicamente los ciudadanos, las ciudadanas van a ser afectados por las decisiones. ujú, Pero en un ámbito democrático tiene que haber idealmente participación y además una responsabilidad de los que tomaron las decisiones o de los que las implementaron con esos ciudadanos. Entonces, en este ámbito, el ideal es que la esfera pública
es decir, comprenda, no solamente va más allá de la opinión pública, sino que recoja eh, el deseo, las necesidades, las propuestas de los ciudadanos. Entonces, hay autores, por ejemplo, que hablan de la democracia deliberativa o de la política deliberativa. En ese caso no es importante únicamente el qué hacer del gobierno, sino también el cómo se toman esas decisiones. Entonces hay que involucrar a los que van a ser afectados por esas decisiones. Y ejemplos en este contexto de la pandemia tenemos muchos. Ujú. Desde cerrar el país, anunciarlo un jueves y tener 3 horas para compras un día viernes, no hay, definitivamente no hubo un eco o no hubo un involucramiento, una discusión a, a otro nivel. De decir, bueno, pero es que las cosas no funcionan así. Hay colonias eh, que ni siquiera tienen una tienda de barrio, es Exacto. quincena. Entonces, esa es la importancia también, porque si tenemos mecanismos en los cuales se pueda generar cierto diálogo y ciertos mecanismos de captación o canalización de demandas, ese sería el ideal. Pero en confinamiento, ese espacio público es muy difícil de encontrar. Y yo creo que analizando un poco los discursos del presidente, eh, en algunas ocasiones hace alusión a, es que por ahí han dicho en Twitter, o por ahí hay quienes están diciendo, rumoran, o sea que sí hay un eco de lo que se produce a nivel de comunicación de masas en redes sociales. Y es muy, yo creo que hay que ponerle ojo a todo lo que a todo lo que se comenta, a todos los sectores afectados, porque también una cuestión muy puntual, decir, bueno, entonces no van a haber panaderías, compren pan sándwich. Ah, bueno, compren pan sándwich, ¿cuánto cuesta una fila de francés versus cuánto cuesta un Un paquete paquete para una familia con ingresos, en este contexto de, no sé, 20 limitado, sí, quetzales diarios? definitivamente. Sí, es algo inviable. Bueno, ahora estamos ya adentrándonos cada vez más al punto al que quiero llegar, pero antes quisiera hacer un hincapié aquí en esto que usted decía. Antes, bueno, el confinamiento nos ha aislado a todos de nuestro círculo social y era justamente a lo que yo le comentaba al licenciado Guzmán en el programa creo que fue el jueves o el miércoles, no, el jueves creo que fue que salió. eh, pero tengo la definición de reintegrarse aquí y porque después del confinamiento, obviamente lo que vamos a vivir todos es una reintegración a la sociedad casi como si fuéramos presos. Entonces, eh, la reintegración se define como volver a la actividad anterior o volver a la situación anterior. Eso es reintegrarse. Eh, ¿Realmente nos vamos a reintegrar? ¿Realmente vamos a volver a la situación que teníamos antes? ¿O simplemente nos vamos a adaptar a un nuevo ritmo de vida al momento en el que esta cuarentena se levante? Bueno, y eso también creo que nos motivó cuando estábamos revisando los temas a abordar, porque justamente el antes y el antes no era el espacio más óptimo. Ujú, No podríamos decir que había una plena participación y desarrollo de todos los ciudadanos en óptimas condiciones y que ahora se vieron reducidos por el confinamiento, ¿no? Sino que nos estamos planteando que las condiciones previas tampoco eran óptimas. ujú, Y ahora eh, conllevan a un mayor riesgo, no solamente en el tema de salud, sino también en el desarrollo emocional y también en la captación de recursos económicos. Un ejemplo, el transporte público. Entonces ahí es donde vemos que si nosotros volvemos a la situación previa, o sea, no solamente es insegura, es inviable, cómo se desarrolla económicamente, por ejemplo, el país. O sea, es un país sumamente concentrada la actividad económica y laboral en la ciudad capital, pero con unos costos de habitación también excesivos para habitar, por así decirlo, las zonas más céntricas
a las que se puede acceder a los trabajos. Bueno, entonces eso conlleva al desarrollo de ciudades dormitorio. Entonces sabemos que previo a la pandemia, las personas que vivían en Villanueva, Que no vivimos. sé, o viven, o en el casco de Misco, no sé, kilómetro 15 más allá, les tomaban, por lo menos si es en transporte público, 1 hora en transporte público para transportar a Centra Sur, Ujú, o en el caso de en zona 18, más allá. Y luego tomar los transportes, ya sea transurbano o transmetro en Ciudad de Guatemala. ujú, Entonces, ese no vamos a volver porque es lo único que existe. Y la crítica es que a nivel de políticas públicas, tanto de gobierno central como de gobierno municipal, no hemos generado condiciones dignas y óptimas para un buen vivir, dirían también, ese es otro tema que se podría abordar. ¿Por qué? Porque esas familias que se tardaban, que salían a las 4 de la mañana de San Miguel Petapa, Villanueva, Misco, San Lucas, y venían a la capital para estar acá a las 7 de la mañana, o sea, eran 3 horas diarias de tráfico en la mañana y luego salir a las 5 o 6 de la tarde de sus trabajos y otras llegar a tres las horas. 9 de la noche. Ujú, 3 horas. Entonces, ahora no tenemos transporte público, pero ¿qué va a pasar? Y es ahí donde hay una gran deuda en tema de políticas públicas. No quiero parecer que estoy defendiendo a un sector o a otro, pero eh, las municipalidades en general trabajan en Guatemala con un 10% del presupuesto de los ingresos del Estado. Entonces es un 10% del situado constitucional que se reparten entre todas las municipalidades. Y luego, pues captan también algunos recursos propios. Y el ujú, gobierno central, entre comillas, y sus instituciones descentralizadas utilizan el otro 90%. Entonces, no tenemos en Ciudad de Guatemala un metro, por ejemplo, que podría movilizar a, no sé, supongamos esto, 200,000 a 500,000 personas en horas pico. ujú, Y ante la ausencia de estos son los buses. Entonces, vuelvo a su pregunta y ahora sí, ujú, para llegar a este punto. O sea, no tenemos la capacidad de vamos a retornar a lo anterior porque no hay un nuevo modelo que permita, por ejemplo, un transporte masivo en condiciones dignas. Entonces, solamente existe lo que ofrecen, lo que se ofrece actualmente, que sería este transporte público dado por empresas privadas o por, en este caso, los buses extraurbanos son ujú, empresas privadas o el subsidiado transporte público en la ciudad capital. Entonces no es lo óptimo, no hay condición, pero no hay otra alternativa. O sea, ujú, nunca se invirtió. Y además el país es un país macrocefálico. Eh, Nunca vimos un desarrollo, por ejemplo, de ciudades en el suroccidente, con capacidad de generar empleo. Entonces la migración que se da hacia la capital es inconcebible. Y toda esto lo que ha generado es focos, no solamente en el cual va a ser más difícil abordar el tema de la prevención, porque vamos a regresar sin haber erradicado de todo el riesgo de contagio. O sea, es una desescalada porque yo lo interpreto así. Ahora que ya se están hablando de los protocolos de retorno, mm, lo ujú, que se está diciendo es, bueno, intentamos contenerlo, no pudimos, pero ya tampoco vamos a poder sostener sin reactivar la economía. Y los únicos que no van a regresar son los niños a los colegios o a las escuelas y las universidades, pero de ahí es prácticamente resignarnos a que no podemos continuar con esta situación. Y Pero no sé cómo mire, lo y la verdad dio justo en el clavo porque cabal para ahí va. Qué bueno que tocó el tema del transporte público porque hoy la portada virtual de Prensa Libre dice que el Transmetro está, bueno, este es el encabezado concretamente, coronavirus. Estos son los trayectos donde la prueba de operación del Transmetro se realizará este fin de semana. Eh, hace una aclaración en la que dice que es un ensayo de cómo se va a retomar el servicio, pero
no es un restablecimiento, sino solo es un programa piloto para ver qué zonas pueden volver a cubrir. Ahora bien, no tuvieron el suficiente tiempo las empresas, tanto públicas como privadas, de transporte público, como para reinventarse y poder brindar un mejor servicio, o desarrollar protocolos en los que el servicio sea óptimo y las condiciones en las que regresen, eh, sean mejores a las que teníamos antes del confinamiento. Tomando en cuenta que tendríamos que ser, menos personas usando el transporte público, porque ya las empresas ahorita están implementando el transporte nocturno y matutino para todos sus empleados, porque se están viendo obligados, pero en el momento en el que el transporte público regrese, las empresas se verían obligadas a mantener este transporte, o sería una vuelta a la realidad y bueno, ahí cada quien que vea lo que le toca. Aunque lo que usted decía del metro, que podríamos transportar a 500,000 personas, pero igual estamos hablando de una ciudad que tiene como 4 millones de habitantes, entonces, ¿qué beneficio o más o menos qué gestión, se le podría dar en tema de transporte público? Que ya sé que no es su especialidad, pero, ¿cómo ve usted ese tema? Bueno, a mí me motiva un poco a hablar de esto. Le voy a contar cuestiones así muy anecdóticas. Ujú, En una ocasión, más o menos fue como en el 2015, tenía una actividad y me invitaron a una actividad en la Colonia del Milagro, en zona 6 de Misco. Bueno, entonces era una actividad eh, más o menos a las 7, 8 de la noche. Bueno, entonces estábamos ahí a las 7 de la noche y cuando era una actividad un poco recreativa, era una actividad como un poco altruista, de motocross, o habían unos motoristas que querían hacer como un show, un espectáculo para la gente de esa colonia. Entonces, cuando llegamos, bueno, la sorpresa es que no habían muchos adultos y entonces llegaban niños, niña de 10 años cuidando a tres hermanitos de 6, 5 y 3 años. Entonces, y así, ¿y tus papás dónde están? Bueno, no hay papás. O sea, el espectáculo se llenó, pero en ujú. su mayoría de niños. Y uno se queda sorprendido de, bueno, no hay adultos. No sé si, y creo que era ya de regreso como a las 9 de la noche, 10 de la noche, la calzada San Juan estaba llena, no pasaban carros por la Florida y todo esto, pero ¿a qué voy? O sea, los buses estaban llenos de gente que volvía de trabajar. Entonces, los niños en las colonias, a mí me generó también una reflexión sobre, bueno, qué tipo de sociedad tenemos. Y es justamente eso. Entonces, el transporte público es lo emblemático de lo que sucede y el toque de queda nos ha demostrado un par de cuestiones. Primero, lo que usted mencionaba, bueno, las empresas privadas tienen que garantizarles el transporte. Y tienen la Eh, capacidad de hacerlo. máximo, ¿no? Ajá. Resulta, hay otro fenómeno también que va detrás y eso me daba cuenta a principio de año, la cantidad de motocicletas que se vendían, o sea, y los términos o las facilidades de pago que dan eh, algunas tiendas o algunos proveedores de motocicletas. Entonces, que no, que pagan en pagos de 300 quetzales. Y la cantidad de personas que ahora se movilizan en motocicleta propia porque lo ven más barato que hacerlo en transporte público. Y Entonces, más rápido. y más rápido. Luego, pero regreso al tema por lo siguiente. O sea, las empresas privadas, al existir, yo prácticamente lo podría asegurar, al existir la posibilidad de un transporte público, se desentienden de esto, pero también nos plantea que, eh, ¿qué estábamos haciendo? O sea, vamos a retornar y estamos conformes con esta situación en la cual le decía al principio, ¿verdad? Ya no era vida, tomarse 3 horas para ingresar a la capital y 3 horas para regresar a sus casas. Entonces, bajo esto también me ha resultado interesante que algunas empresas que tienen proveedores de servicios que tienen varios puntos de venta, entonces, en varias zonas, lo que han hecho es que hasta ahora se han dado cuenta de que por el toque de queda es mejor
que si tienen una tienda en carretera al Atlántico, su personal sea de zona 18. Y si tienen Ujú, otra tienda, una sucursal en Aguilar Batres, entonces sí, su personal sea de Villanueva o de los alrededores. Porque lo que estábamos viendo era personas que se atravesaban toda la ciudad y ujú, empresas que contrataban no discrepaban en la vivienda. Entonces, son algunas de las políticas laborales. Entonces, ahí concluye también el sistema de, no es el transporte, es movilidad urbana. Entonces, ¿cuánto se desplaza alguien para llegar a su centro de trabajo o a su vivienda, lugares de estudio? Y otra cuestión también, a veces en estas zonas suele suceder que uno como padre de familia quiere que los hijos vayan a un mejor colegio y el mejor colegio siempre está como que más céntrico y los niños también, 4 de la mañana en el bus para llegar a sus colegios. ujú, Eso no lo estamos viendo ahora, pero sí nos habla de una fuerte concentración de los servicios en ciertas áreas. Y como le decía, el transporte creo que solamente es un reflejo de lo que se vive o de la excesiva necesidad y de la oferta laboral tan concentrada, tan desproporcionada. No ha habido en Guatemala un plan de desarrollo económico. O sea, esto siempre lo comento en clases. Un Ministerio de Economía no debería de estar haciendo campañas muy ujú, light o muy superficiales sobre cómo ahorrar o sobre talleres para pequeños empresarios. Un Ministerio de Economía debería de estar generando planes de desarrollo económico a largo plazo, ujú, ya sea para industrialización en zonas y no solo para la capital o no solo para estos centros, sino decir, bueno, es que el país somos todos y los servicios, la oferta de los bienes públicos, de los servicios públicos, eh, aunque es escasa, lo poco que hay también está dado en este contexto. No hay políticas de vivienda también, entonces eso es lo que ha llevado a muchos, bueno, entonces como el trabajo está acá, a generar asentamientos, barrios, vivir en lugares muy inseguros en términos de, eh, ahora con el cambio climático y con estos efectos que puede también sumar. Estábamos celebrando esta semana un año de la tragedia eh, entonces ujú, es una colección de puntos, o sea, no han habido planes de alto impacto y que lleguen a una gran cantidad de la población y nos tiene con las expectativas de que si a eso vamos a volver, o era el momento para generar lo que estas empresas que tienen varias sucursales han hecho, lo que le comentaba. Bueno, entonces replanteemos la movilidad urbana, en dónde viven nuestros trabajadores para contratar. Entonces, si tienen 2 puntos de servicio, hacerlo a estas horas. Y muchas gentes, es que esta parte ahí sí ya atañe mucho a las condiciones humanas o a las condiciones de vida que hemos aceptado. Porque ahora que hay toque de queda, entonces sí, ¿verdad? Cerramos temprano, entre comillas, ¿verdad? A las ajá, 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. ujú. Cuando antes si podían los centros comerciales o las tiendas, A las 10 de la bancos cerrar a noche. las 10, a las 10 de la noche. Uno, bueno, si uno viaja a otros países, los bancos no abren a las 8 de la mañana, abren como a Ujú, las 9, 10 y cierran temprano. Entonces aquí se generó una dinámica de mercado que fue excesivamente o ha sido excesivamente extractiva del bienestar o de la salud mental también de los trabajadores. Eh, Está bien, creo yo, por ahí, eh, que generar una dinámica en la que no todos los trabajadores entren a las 8 y todos salgan a las 5. Pero ¿por qué esa necesidad también de explotar a la gente a un nivel de trabajar 12 horas? Porque los centros comerciales, por ejemplo, abrían sus multirestaurantes de 10 a 10. Y vimos el caso a principio de año, no sé si se recuerda, de este trabajador de de un Miraflores. centro comercial. Mm, Bueno, Exactamente. vamos a censurar Mira, eso. imagínense, solamente para tener ese referente. Sí, mire, y justo ahora con la pandemia estamos viendo un montón, eso que usted dice
las empresas aquí, sobre todo las que se dedican a vender productos, han estado jugando con su horario y han estado manipulando a sus empleados porque, por ejemplo, yo tengo un hermano que trabaja en ventas. Él, si el toque de queda esta semana es hasta las 4 de la tarde, pues trabaja hasta la 1. Pero si la otra semana lo alargan hasta las 6, entonces a él también le dan 2 horas extras de trabajo. Y son estos trucos que utilizan las empresas y hasta como lagunas contractuales en las que, bueno, le vamos a poner título de empleado de confianza, entonces así no le tenemos que estar pagando horas extras, ni le tenemos que pagar doble si trabaja algún feriado. Se lo vamos a compensar con algún otro bono ahí de unos 200, 300 quetzales para que esté contento y no diga nada, pero y le vamos a hacer claro desde el principio sobre sus condiciones de trabajo para que él esté consciente y que se acepta, cuando muchos de los empleados ni siquiera entienden lo que están firmando a la hora de que los contratan. Pero ahí vamos a un problema de, tal, si lo quiere ver así, tal vez del bajo nivel de educación o de culturización que tenemos en Guatemala, que nos daría para otro video, pero quisiera que continuáramos con el proceso de desescalación de la crisis porque quisiera que este programa se fuera por ese rumbo. Ayer sale el comisionado del coronavirus y dice, no estamos ni cerca de la fase cero, estamos en la escalada. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de desescalación que se va a hacer después de que los casos lleguen a su punto cumbre, todavía va a ser un proceso larguísimo y que ni siquiera es algo que tengamos, que tengamos cerca ni se vea en el horizonte. El proceso de desescalación que ya se fue viviendo en países, sobre todo en Asia y, por ejemplo, en España, creo que ya lo están empezando a vivir la desescalada o desescalación. Eh, y la fase 3 después de la fase cero 1, 2 sigue la fase 3 que se llama apertura de la nueva normalidad. Y para esto tenemos que esperar eh, el descenso en la notificación de casos, el descenso de reportes de sospechosos, descenso en las proporciones de las pruebas positivas y una disminución de la ocupación de camas hospitalarias. ¿Qué tan lejos estamos de ese punto en el que salgamos a una nueva normalidad como lo están definiendo los medios? Bueno, yo considero que este proceso hemos utilizado también un poco el modelo que han tenido otros países. En alguna otra conferencia oía que era una ventaja para América Latina si aplicaba correctamente las lecciones aprendidas, la experiencia de los países que entraron primero en la crisis. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros podríamos tener es esa certeza, ¿verdad? De que hay puntos eh, en los cuales vamos a ver como que el máximo nivel de contagios y luego pues empezar a observar para tomar las acciones que permitan generar eh, esta desescalada y luego la apertura de la nueva normalidad. Sin embargo, eh, el decir el cuándo, yo soy muy pesimista porque nunca, no tenemos como decir, es que el pico más alto es cuando hayan 1.500 contagios en un Ujú. día y después, no, o sea, no, siempre si nosotros la conducta irresponsable o la extrema necesidad que lleve La ley de a más Murphy. contagios, podría ser también, esto puede generar de que nunca lleguemos a ese pico y que siempre vayamos eh, en En un ascenso. aumento en la cantidad de casos, en un ascenso interminable. Entonces, eso es lo que no podemos saber. Pero la certeza, y nosotros ahí también creo que hemos cometido ese error como ciudadanos o como miembros y generadores también de opinión pública, y es que ya hemos asimilado la información que nos dan y la información que nos dan es bastante cuantitativa, es el número de casos, entonces Ujú. son 15,
son de tales edades. Entonces, esa información cuantitativa a nosotros como consumidores o como los receptores de esa información no nos genera mayor enseñanza. Y por el contrario, si nosotros tuviéramos la capacidad de saber cómo esos 394 contagios, por ejemplo, del día jueves, Ujú. y los que vayan a anunciar o los que se anuncian en el fin de semana, vamos a poder nosotros hacer ese análisis. Si nosotros tuviéramos esa capacidad de saber, bueno, cómo se contagiaron. Por ahí yo creo que las redes sociales sí sirven mucho para realizar esto si nos detenemos a verlo así, ¿verdad? Entonces, se filtró alguien que entrevistaba a un paciente de COVID que estaba internado en el Parque de la Industria y le decía, ¿y cómo crees que te contagiaste? Entonces resulta que era un taxista que ante la falta de transporte público hacían estos Taxis comunitarios. colectivos, ajá, Ujú. donde llevan 4 o 5 pasajeros de sus puntos de Totalmente trabajo. no recomendable en esta situación, sobre todo. Sí, entonces, pero nosotros creo que nos hace falta como sociedad y eso ahí retornamos un poco a lo de la esfera pública, es el diálogo, la comunicación, la empatía, de saber, bueno, que mi vecino o alguien en mi casa está saliendo a trabajar, cómo se moviliza. Entonces, no hay alternativas, no hay transporte público. Y como usted mencionaba, puede ser que los honorarios o el salario que se devenga en este contexto de crisis está sumamente condicionado. Es decir, si querés, bueno, y si no, no. Entonces, la gente está aceptando y los únicos medios de transporte son esos. Entonces, nos falta ver también la modalidad de contagio, cómo es que estas personas están transmitiendo el virus, si son o sea, eso creo que nos falta para poder controlar un poco, saber el quiénes están contagiando, cómo, porque, y los puntos también, yo creo que fue emblemático el caso de la maquila, y responsabilizar a una persona. En más o menos hace un mes era, es que los retornados que venían en vuelos de Estados Unidos, todo eso, sí es información que se podría controlar, pero si nosotros sabemos que se están contagiando la gente así y se está repitiendo ese modelo en aras de que son trabajadores de servicios esenciales, entonces nunca vamos a terminar con esta fase antes de la desescalada y de la nueva normalidad. Creo que esto tal vez es muy pesimista o muy exagerado, pero como entramos tarde a la ola de contagios o a los picos más altos de los contagios, en América Latina lo que estamos esperando es como estamos como haciendo tiempo a que venga bueno, se estarán contagiando los que se tengan que contagiar y hacer tiempo a las medidas paliativas o a las vacunas. Hay quienes hablan que va a ser más o menos en la primavera del 2021. Bueno, pero mientras tanto, entonces es como reducir por lo menos la cantidad de casos y saber cuándo habremos llegado al pico más alto. Y lo que se habla es de rebrotes. Entonces, Ujú. bueno, podríamos tener el primer pico en julio. Bueno, entonces ya después venimos en una desescalada, nueva ¿Qué normalidad y luego vuelve un nuevo pico. Entonces, ese podría ser el comportamiento bastante, eh, no sé, yo creo que inevitable desde el punto de vista que, como lo mencioné al principio de nuestra conversación, estos protocolos lo que nos señalan es un fracaso. Tuvimos la Ujú. intención de contener la cantidad de casos y no se pudo. Entonces ahora lo más que podemos hacer es pasar a las fases de reapertura de servicios públicos y privados o de la economía, sabiendo de que todavía hay casos, pero tratando de evitarlos con las medidas de higiene. Yo creo que eso sería como una resignación de decir, lo intentamos en esta fase, ya no hay camas, ya no hay cupo, ni en los hospitales temporales, ya también se llegó al colapso de los hospitales fijos, digamos, de los hospitales nacionales y departamentales, pero ese es un poco eh, El el tema. escenario. Mire, justo usted toca varios puntos interesantes. El primero que quisiera yo solo mencionar por encima, el sistema migratorio de todo el mundo fracasó
estrepitosamente en esta situación, empezando por Estados Unidos, que se jacta tanto de su control migratorio tan estricto, de sus políticas antidrogas, pero no fueron capaces realmente de contener a la gente que llegaba de países que tenían alto riesgo de contagio. Empezando por eso, porque el primer caso, como lo mencionaba Lick Guzmán en el programa anterior, eh, fue el 1 de diciembre. Y aquí en América Latina, por lo menos tuvimos 2 meses en los que pudimos haber previsto y por lo menos contenido de una mejor manera a nivel migratorio los casos que venían del extranjero, porque realmente ese fue el problema y por eso fue que la enfermedad se propagó tanto, porque hoy en día los viajes son infinitamente más, empezando porque hay más población en el mundo que hace 100 años, ¿verdad? Eh, entonces, los controles migratorios creo que aquí fracasaron y esperaría que se tome en cuenta para una próxima emergencia mundial. Ahora bien, eh, continuando con cómo el gobierno central ha lidiado con esta crisis. Em, Estoy viendo pues varios medios de comunicación. Por ejemplo, en Totonicapán, en Zacapa, ya se retiró el cordón sanitario hace algunos días. eh, ya se están empezando a ver protocolos de transporte público, no solo a nivel urbano, sino también extraurbano. Eh, entonces, para usted, una calificación, si es posible que me la dé, una calificación para el gobierno del doctor Alejandro Yamatei, que después vamos a hablar de las dificultades que enfrentó, pero ¿cómo cree usted que se ha lidiado en general con la crisis aquí en el país? Yo creo que tendría buen punteo en algunas medidas que se tomaron de forma muy puntual y que sí impactaron. Es imposible como tener ese contrafactual, Ujú, así se denomina en evaluación de políticas públicas. El contrafactual es decir, bueno, si se implementaban, sí sabemos, ¿verdad? Tenemos esta cantidad de contagios. Y si no se implementaba, eso no lo podemos saber porque ujú. es como un ensayo. Entonces, una puntuación alta en el cierre temprano del transporte público y en el transporte extraurbano también. Creo que fueron de los primeros, aunque el sector económicamente haya sido afectado, los que brindan Vaya si estos no. servicios, cuántas familias, cuántas personas y los empleos indirectos que se vieron afectados con esta medida, pero la cantidad de contagios hubiera sido exponencialmente más alta en el mes de abril si estas medidas no se hubieran tomado. Entonces creo que hay, como dicen que siempre, bueno, tendemos como un poco al rechazo al oficialismo, pero Ujú, hay que reconocer eso. Luego, lo que mencionábamos, el cierre del aeropuerto, sin embargo, los días previos fueron el mismo efecto de las tiendas. Entonces, todo el mundo quería salir, estaban abarrotados los vuelos, incertidumbre. Sin embargo, ya después haber cerrado eso, era prácticamente reconocer que eh, podrían haberse tenido un efecto negativo en ese aspecto. Entonces, fue una medida puntual y oportuna. Sin embargo, el resto de cuestiones, hay muchos que también he tenido yo por lo menos una discusión directa sobre este tema, el de las cuáles han sido los aciertos o la buena experiencia y las lecciones que han dado positivamente otros países, y es la aplicación de pruebas masivas. Entonces, si se masifican la aplicación de pruebas de detección del virus, entonces esto también permitía un mayor control de la población. Esto sucedió, por ejemplo, no sé, en una buena cantidad de países. Y si lo sumamos al control o al seguimiento de las autoridades sanitarias, entonces permitían una mayor contención. Eh, Sin embargo, y esto va ligado a otro, entonces ahí definitivamente en la gestión hospitalaria y de detección y aplicación de pruebas están reprobados completamente.
Luego, una centralización, y esto también tiene una posible, esto deja mucho que pensar en torno al por qué no descentralizar el laboratorio nacional que realiza las pruebas, porque en el caso de Guatemala hay 7 laboratorios que tienen el equipo para realizar estos tests. Algunos eh, públicos y más o menos creo que son 3 de hospitales privados, pero se quiso centralizar únicamente en el Laboratorio Nacional de Salud. Incluso la universidad ofreció realizar estas pruebas y hubo mucho recelo. Entonces, las razones, y ahí estamos especulando, es para controlar la información y los datos de cuántas personas se va a comunicar que están con el virus. Los mismos médicos en parte de la industria denunciaron justamente eso. ¿Por qué? Y ya después como le hemos restado valor, o sea, como repito, ¿verdad? Nos quedamos con las cifras, con los números. Ujú, Pero si nosotros nos vamos a los estudios de casos o a las experiencias más personales, yo conocí a una persona que estuvo, y estudiante de la universidad, estuvo más de 2 días esperando su resultado con pacientes COVID. Entonces, luego lo leímos también en otros artículos, creo que Nómada por ahí, ¿verdad? De ujú, pacientes a los que creen o nunca tuvieron la certeza de que habían dado positivo, pero luego como ya habían estado ahí, mejor se quedaron más de 30 días en el hospital. Entonces, ujú. ahí definitivamente la gestión en la detección oportuna es un tache. Hay cosas que sí se podrían haber hecho mejor. Hospitalizaron a los pacientes también asintomáticos junto con pacientes que sí eran de mayor riesgo, entonces por eso se saturó. Tal vez podría haberse tenido más espacio, eh, pero estructural históricamente nuestra capacidad hospitalaria o nuestros déficits, la cantidad de camas de, de eh, de atención, o Ujú. ahorita se me fue el nombre, de intensivo, es sumamente baja. O sea, la cantidad que hay por millones de habitantes en Guatemala no iba a dar eh, espacio, no iba a dar la posibilidad de una mayor atención. Y ahorita ya estamos viendo en los 15 a 20 Ujú. pacientes fallecidos por día. Mire, me llama la atención que usted los taches que le pondría al gobierno van ligados directamente a un sistema de salud que viene colapsado desde hace ya, ¿cuántos años? 50. Sí, pero también se le dio el voto de confianza y el financiamiento también para realizar estas medidas. Entonces, bueno, no fue construcción, sino la adaptación de estos salones del Parque de la Industria para atención de pacientes. eh, bueno, contaban o cuentan con presupuesto disponible, no ejecutado, Ajá, exacto, pero no han luego ejecutado el la presupuesto. experiencia. Ujú, Ajá, luego la experiencia y el traslado de los pacientes al ICS también demuestra algo que se venía sugiriendo desde algunos expertos, de decir, es que no hay que hospitalizar a todos los pacientes, era mejor utilizar hoteles sanitarizados y en los cuales se pudiera tener o contener por lo menos a pacientes asintomáticos. Pero esa era o sea, esas fueron recomendaciones no escuchadas. Y luego, creo que el gobierno, ahí tal vez para que no suene como que le estaba echando flores o excusando al gobierno, ujú. tenía en esta crisis también, creo que su apuesta fue más a, lo que quiso fue capitalizar políticamente y públicamente la opinión favorable. Lo logró. Las primeras semanas creo que tuvo respaldo incluso de muchos posibles detractores. Ujú. Entonces todavía algunos se cuestionan, bueno, es que se le dio un voto de confianza bastante amplio. En ciencia política o en comunicación también ustedes lo van a ver, hay etapas y es como la luna de miel. Entonces, Yamatei es de los presidentes, igual que en Argentina, por ejemplo, estaban estrenándose en el gobierno. Sí, Entonces, sí. parten con buenos niveles de aceptación. Y luego con medidas, la población a nivel mundial y en Guatemala también aplaudía las medidas muy
digamos, Prematuramente. bastante, bastante prematuras o preventivas. Entonces, esto le generó a él un buen nivel de respaldo que conforme fue avanzando la crisis fue reduciéndose ese nivel y cómo lo ha compensado. Entonces, solo haciendo análisis un poco de sus discursos, nosotros podemos ver que ahora los casos, como son más, los da el ministro de Salud. Entonces aparece Yamatei con las buenas noticias, entre Ujú. comillas, ¿verdad? Entonces ya estamos dando tantos bonos, lo que está Casi generando, maquiavélico. sí, y económicamente, es decir, bueno, no puedo, las malas noticias son estas y como que ya dejaron de pesarnos tanto, y el bono familia está llegando a lugares donde ni siquiera se necesitan, pero tiene una doble explicación, que es una medida keynesiana de reactivar la economía, porque entonces familias con tales, entonces ya le inyectan a otros rubros, al comercio, a, Ujú, a los servicios, entonces se está reactivando artificialmente la economía. Pero también hay una, o sea, yo no sé cómo lo vea o algunos casos cercanos, pero la gente, yo conozco, por ejemplo, a una amiga de mi mamá que platican y todo, entonces hace 2 o 3 semanas hasta lloraba de la pena de que yo estoy enferma, si me contagio, o sea, era la angustia. Y ahora en las pláticas es más de, ay, ya viene el bono, y que ya me mandaron el mensaje, y no sé qué. Entonces también hay un juego maquiavélico, como dice usted, con las emociones o con el factor de distracción. Entonces, está así como que, ay, tenemos la crisis acá, pero ya viene el bono, pero ya ujú, estamos, no sé, ujú. ya estamos en estos. Y esto sí es, si lo analizamos en función de tiempo que le dedican su discurso a esto, y como no son cuestionados, no son conferencias de prensa en las cuales haya eh, una crítica o una exigencia de respuestas en los temas más sensibles y más injustos, como el pago de médicos, la ejecución del presupuesto, no. Entonces ellos hablan ya en cursos preparados y con las cifras y los datos de lo que quieren vender de la imagen, y con eso nos estamos quedando. Y ahora también las últimas son estas, ¿verdad? Bueno, ya hay protocolos, ya, entonces están orientando, si aquí hay puntos de interés, se los están orientando hacia otro lado. Eso es una estrategia vieja, pero segura dentro de la comunicación pública. Sí, va. Bueno, entonces estamos justo ahora que sale el tema de en América Latina y en, pues hablo de América Latina porque es lo que tenemos más inmediato y es lo más palpable, si lo quiere ver así. Tendemos justamente a eso, al odio, al oficialismo. Y conforme pasan los años de gobierno, vamos viendo que se vuelve algo insostenible. En los últimos dos gobiernos que hemos tenido, en el de Otto y en el de Jimmy, se ha visto que ya en el tercer año de gobierno ya la gente está pero harta del presidente, ya quiere al otro y ya solo están esperando el año de elecciones para sacarlo de ahí. Eh, lo que se presta para mucha campaña anticipada, para seguirle echando tierra al gobierno, si lo quiere ver así, y así ensalzar figuras que próximamente pueden ascender a cargos públicos, pero el desgaste que está viviendo el doctor Yamatei en estos primeros 5 meses, que ahora son 6, en estos primeros 6 meses de gobierno, que si se da cuenta le faltan 3 años y medio y ya lo hemos visto en la tele como 100 veces. Entonces, ¿qué tanto le va a afectar al gobierno de Yamatei esta crisis y cómo va a poder él sobreponerse o limpiar su imagen después de, porque al final es el que da la cara, él no toma todas las decisiones, pero él es el que está dando la cara y la figura a la que nosotros le podemos achacar las cosas. Ahora, ¿qué tanto le va a afectar esto? Y qué tanto le puede afectar también esa guerra mediática que ha mantenido con el Congreso, que si quiere, eh, yo lo siento un poco como queriendo desviar la presión hacia ellos, eh, pero, pero ¿cómo le puede afectar a él en los años venideros de su gobierno?
Sí, definitivamente el desgaste le va a afectar en la medida en que la oposición o otros sectores no puedan capitalizar una percepción positiva hacia ellos. Entonces, yo he estado justamente esta semana en un par de conferencias de expertos en el tema de comunicación política y señalaban justamente este punto, eh, que usted lo había visto, pero si quiere, no hablaban ellos de este ejemplo, pero veámoslo con el caso de Bukele. O sea, Ujú, Bukele lo que hizo fue decir, ah, miren, ahí está. Entonces, es más fácil comunicar cuando se puede personificar o personalizar a un enemigo. Entonces, Bukele fácilmente lo personaliza desde antes de la crisis COVID en los políticos tradicionales, que son los de Arena y los del FMLN. Entonces, eh, esa es una estrategia también, identificar, personalizar y luego presentar ante la opinión pública o ante la ciudadanía a un enemigo que él sea el que vaya a acaparar todo el rechazo. Luego con Trump, ¿cómo es? Ah, bueno, decían, es que el virus no se puede personificar, o sea, si el virus es el enemigo, no se puede. Ah, pero sí lo han hecho. ¿Y cómo lo han hecho? Ah, bueno, es que es un virus extranjero, es un virus chino y los chinos tienen que, son los responsables. Entonces, este elemento de la comunicación es el de generar un enemigo. Esto también se ve mucho dentro del populismo, hay que configurar. Un caso en Guatemala, solo para que nosotros lo veamos. En el caso de la manifestación de los carros de la última semana de mayo, pura estrategia. ¿qué sucedió a nivel de opinión pública? Entonces ya nadie estaba preocupado de Yamatei, eran los de los carros y los que no están a favor de los carros. Entonces, es, eh, así es como se configura. ¿Cómo lo había, usted tocó el tema de Otto Pérez y de Jimmy Morales? Entonces Jimmy Morales decía, no, es que nosotros sí tenemos una amenaza, y es la amenaza de la injerencia extranjera. Entonces configuraban un enemigo, el extranjero, eh, que está atacando la soberanía y nosotros somos defensores de la soberanía y por eso estamos siendo vinculados a casos de corrupción. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, en toda la historia, creo que este factor distrae. Entonces, es una polarización para generar rechazo a otro. Y esto lo va a hacer. Salieron un par de casos muy interesantes durante el confinamiento y fueron, por ejemplo, investigaciones sobre los asesores políticos de Yamatei. Entonces, él tiene asesores expertos en estos temas de comunicación. Eh, Sobre eso nadie ha cuestionado, pero veamos, por ejemplo, al Yamatei antes de la crisis, estrenado en el gobierno. ¿Qué es lo que hizo? Ah, bueno, lo que hizo fue estado de sitio en Misco, primera medida. Luego, estado de sitio en Villanueva. Entonces, ese es el elemento de eh, la atención del público, eso lo miran en marketing, incluso para ventas, en el sector privado, es que usted tiene que llamar la atención, luego la gente como que se acostumbra, entonces tiene que volver a llamar la atención, no puede quedarse acá porque la gente ya no le da un seguimiento. Y ahora lo vimos también cuando caía, eso fue fake news, dijo él también, y posiblemente lo sea, pero decían, va a fingir que está enfermo para victimizarse. Bueno, no hizo eso. Lo que sí hizo fue declarar el estado de sitio en Nahualá y en Sololá. Entonces, esas son algunas estrategias que vamos a ir viendo eventualmente. Nadie ha cuestionado, por ejemplo, los fondos. Por ahí salen en algunos medios, pero no se ha dado la atención debida. Y creo que estos dos asesores, un panameño y un mexicano, salió, a, salió este tema a, dentro de estas investigaciones. Incluso tienen y reciben fondos de gobierno, tienen vehículos de gobierno, y si, ¿cómo si no están contratados? Entonces, hay también muchos casos de los que no se han hablado, pero a nivel de comunicación, yo creo que es así como ha estado manejando el eventual desgaste y lo va a seguir haciendo. Entonces, por eso es que surgen los populismos también. Mire, algo muy, muy importante aquí, lo que usted decía de Trump, que creo que le funciona muy bien porque la cultura anglosajona es así, de muy patriótica y muy nosotros, entonces incluso lo vemos en su cine, en sus series,
que siempre la amenaza es el enemigo extranjero. Puede que eso le haya funcionado allá, no sé qué tanto podría funcionar eso aquí porque nuestra cultura es muy diferente a ellos, por más que en el ámbito urbano se parezca mucho a lo que hacen allá. Ahora bien, usted hablaba de estrategias de distracción. Eh, yo lo veo, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol quiere contratar a cierto futbolista, primero filtran la noticia. El Real Madrid está interesado por tal jugador. eh, pero lo hacen Vea. por medio de algún contacto puntual que tienen en la prensa y bueno, saca esto en la portada y veamos qué dice la gente. Lo hacen más bien para saber qué reacción tendría el público si en algún dado caso se llegara a ejecutar. No necesariamente quiere decir que lo vayan a hacer, pero sí están sondeando a sus fanáticos que si lo ponemos en el caso de Guatemala, sería Yamatei el Real Madrid y nosotros los fanáticos, porque nosotros tenemos que, hasta cierto punto, él necesita cierto grado de aprobación ante los ojos de la sociedad. Entiendo que usted no quiera especular y la naturaleza de la pregunta que le voy a hacer se presta para eso, pero ¿cree usted que Yamatei o alguien en el organismo ejecutivo se ha dedicado a filtrar noticias o a filtrar posibles medidas para ver la aprobación que tendrían en el sector popular y luego ya tomando en cuenta la opinión que se lea en redes sociales, que les lleguen a ellos por medio de alguna encuesta que logren hacer? ¿Cree usted que se han usado este tipo de estrategias para tomar las decisiones, para ver las medidas que se van a ir cambiando cada semana, como lo ha venido haciendo Yamatei? Bueno, de hecho, hay una forma sistemática de realizarlo. O sea, el equipo de comunicación de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia tiene estos medios para realizar monitoreo, no solamente de noticias, sino también hasta donde yo sé, y no solamente gobierno central, hay municipalidades que realizan o compran Ujú, estas encuestas a consultoras especializadas en realizar estos monitoreos o estos sondeos. Entonces, sí los utilizan como insumos y a todas luces se da uno cuenta en los discursos del presidente. Entonces, él sabe lo que es trending topic en Twitter, pero además de eso, no toda la gente tiene acceso, o sea, no serían como tan, no se reducirían a tomar únicamente la palabra de lo que la gente que utiliza eh, Twitter u otros medios dice, sino que entonces tienen que ir más allá con la gente que no, o con la gente que consume otro tipo de información. Entonces yo creo, o sea, sin especular, yo aseguraría que sí, entonces sabe y pone a prueba. De hecho, lo vimos y no es casualidad. Si usted recuerda, al inicio de la pandemia, el sector económico era el que marcaba la pauta. Entonces, primero uno se podía enterar a través de los medios de prensa del CACIF, por ejemplo, ujú, de qué es lo que iba a venir. ujú, Entonces, decir, es que no van a cerrar esto, ya van a abrir tal cuestión. Entonces, marcaban la pauta y lo sabían con anterioridad porque ya estaba pactado, que no se iba a firmar el 15 2020. ¿Por qué? Porque tenía inconstitucionalidades, lo dijeron primero los empresarios y luego lo confirmó el presidente. Entonces también las empresas que están siendo afectadas directamente lo realizan, le trasladan la información y se ponen de acuerdo después. ujú. Eso, pues, y así ha funcionado en los últimos meses. Entonces creo que sí. De hecho, eh, previo a hablar de la reapertura, ya estaban, o actualmente, la Cámara de Comercio realiza talleres sobre cómo realizar la reapertura de su negocio. Y después de eso empezaron a abrir más negocios que las primeras semanas estuvieron cerrados. Ujú. Entonces, así es como nosotros podemos indagar sobre esta situación. Y luego, ahí sí que la guinda del pastel son los net centers, tratando de defender y poner temas, pero la televisión nacional. Entonces usted
se puede dar cuenta de qué es lo que están informando y cómo lo están informando. De decir, exacto. ah, bueno, aquí le tengo más atención y buenas noticias, ya sé, no sé qué. Entonces, definitivamente hay un pacto y a los sectores a los que les apuestan, creo que son justamente a esos. Y esos también les suman apoyo. Yo creo que el apoyo en redes sociales fue como muy ficticio, pero sí se reprodujo con lo de que, ay, miren el presidente y sus ojitos cansados. Porque Milord, este hombre no está para que le hagamos memes, está para que lo apoyemos. O sea, lo crearon y la gente sí lo consumió y lo reprodujo y sí fue genuino. O sea, sí hay gente que se preocupaba por el presidente. Entonces, es muy fácil a veces manipular mediáticamente sí, a ciertos sectores de la población, sí. lamentablemente. Pan y circo, dicen por ahí, ¿verdad? Eh, bueno, ya para ir finalizando, que la verdad me deja con muchos temas abiertos, pero espero poderla tener en alguna otra ocasión para poder tocar algo más específico. Pero me gustaría que toquemos este tema porque a mí me parece de suma importancia y le voy a dar un listado que saqué de la página oficial del gobierno, de la página de TGW, y son los 10 programas sociales con los que el gobierno se ha, pues, ha pagado esa deuda que usted tanto hablaba, que no ha llegado a hacer lo que todos esperábamos y que muchos lo han estado criticando. Está el programa Saldremos Adelante, que se suponía que iba a llegar a 200,000 hogares. El programa Asistencia Económica Temporal de Emergencia, que también tenía que llegar a 200,000 familias. El programa de alimentación escolar, que supuestamente tenía un presupuesto de 450 millones de quetzales para llegar a un total de 2,4 millones de niños. Un programa que se llama Dotación Alimentaria, el Fondo del Crédito para Capital de Trabajo, el Programa para el Adulto Mayor, el Fondo de Protección del Empleo, la ampliación del subsidio de energía eléctrica, el bono de riesgo y el bono familia. ¿Cómo cree usted que se han manejado estos programas sociales? Que no creo que sea un buen diagnóstico, pero la pregunta que le planteaba yo en el guión es, ¿por qué nos seguimos estrellando con ese muro que suponen los programas sociales? ¿Qué es lo que sigue fallando eh, en esos programas que yo hace unos días hablaba con uno de los compañeros de la escuela de política, que para empezar, no se tiene una base de datos de nada aquí en el país, y generar una base de datos así de grande para cubrir a 17 millones de personas no es algo que se pueda hacer en 3 días. Entonces, ¿qué tanto ayudó en primer lugar el censo que hizo el gobierno de Jimmy Morales? Y en segundo, ¿cómo nos puede llegar a afectar el hecho de que no estemos preparados ni siquiera con una base de datos de quién necesita la asistencia y quién no? Sí, empezando por ese punto, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo son los que han tenido como la responsabilidad de planificar y luego, pues ahora, ejecutar la mayor parte de estos programas. Sin embargo, si nosotros los contrastamos con lo que se ha visto en la práctica, definitivamente, bueno, es el hecho de saber a quiénes les llega y cuáles son los criterios que se utilizaron. Le comentaba en algún momento, esto del bono llega a lugares donde definitivamente no hay certeza o son lugares de un estrato socioeconómico alto, pero con un bajo consumo. O hay en algunos casos, por ejemplo, lotes que tienen conexión a electricidad y no habita nadie ahí. Pero como hay contador y como llena los requisitos, entonces llega el, el, el documento. Entonces pasamos por el hecho, yo creo que fue la razón de ser, era, bueno, hay tanto dinero disponible y aprobado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿por qué no Regalémoslo. apoyamos, por así decirlo?
Generalmente los incentivos o este tipo de políticas sociales o de bonos terminan ejecutándose, aunque hayan dicho que no, de forma más clientelar. ¿Por Ujú, qué? Bueno, entonces quien maneja la información es el que va a poder realizar o es el que va a poder enmarcar los criterios para dirigir los fondos. Ahora, nosotros solo como un breve ejercicio, hagamos el contraste. Bueno, ¿cuándo se necesitaban? ¿Quién los necesitaba? En el caso de la economía informal, ¿qué es lo que reportaron? Bueno, es que no hay un censo de economía informal, por eso es economía informal. Luego, en el caso de eh, las viviendas o este bono, la luz eléctrica, las familias que tienen más necesidades ni siquiera tienen conexión a la energía eléctrica. Y luego lo que usted mencionaba, pues creo que no hay más que decir. El censo, para empezar, reflejó que habían 14 millones de habitantes, cuando nosotros sabemos que no puede ser que haya menos de lo que se proyectaba para este año. Entonces, ahí había un margen más o menos de 3 millones de personas que no fueron censadas. Y en la práctica estoy segura de que no se realizó bien, porque ya era la semana de sentar y muchas personas habían renunciado de los trabajadores del censo. Luego, la dinámica con la cual se trabajaron los datos, o sea, hay muchas deficiencias que hicieron prácticamente inútil este sistema. Las municipalidades tampoco son completamente fiables en ese tema, o sea, no tienen un censo, no hay censos municipales, por ejemplo, de vivienda, no tienen esa capacidad. Y lo primero, eso sí recuerdo, que fue muy enfático el presidente, fue decirte que no iban a eh, politizarlo, por así decirlo, a través de la figura de los alcaldes. O sea, hay demasiada desconfianza al poder local en entregar o en hacer llegar estos insumos. Ah, lo último que voy a sumar a esto es, bueno, entonces el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que tiene eh, la potestad para generar todos estos criterios para asignación, también se está estrenando en el cargo más o menos con un par de meses. ¿Y cuáles son las bases de datos que ellos tienen? Prácticamente ninguna. La entrega de cajas de alimentos, las vimos que las prepararon en el domo y fue más toda la etapa de preparación, eran donaciones. Encima de que fueran donaciones al método de entrega, ¿qué es lo que hacían? El ejército, ¿cómo? En las casas que encontraran, o sea, no había como que un mapeo, entonces era zona 5. ¿Por qué? Porque está cerca. Ya. Entonces, definitivamente no sabemos sobre las condiciones de vida, de habitación. El censo no fue, no, las condiciones en las que se desarrolló no fue óptimo ni son confiables y eso se sabe. Incluso un censo que hay sobre servicio civil dice, bueno, es que hay un margen de error de 30,000 trabajadores. O sea, vamos a tener falta de certeza sobre 30,000 trabajadores del Estado. Entonces, creo que usted lo dijo, o sea, no hay como más para ampliar o para discrepar sobre ese tema. Ok, entonces la reflexión final me gustaría que me diera tal vez unas dos o tres conclusiones de nuestra plática y si quiere agregar algo más, no sé, algún nuevo proyecto o publicidad, ¿va? Como usted lo quiso llamar al principio. Sí, bueno, pues gracias. Yo creo que una de las reflexiones que al menos a mí me queda en esta oportunidad es que hay que revalorizar también todos los espacios a través de los cuales nosotros podemos generar una reflexión de lo que nos afecta a todos. Hay un mensaje muy recurrente que utilizan los defensores del presidente o del oficialismo y es que casi cohibir, a decir, es que como no somos epidemiólogos, no deberíamos de opinar sobre el tema, o no somos médicos, pero a todos nos afectan las decisiones, las políticas que se vayan a implementar, cómo se gasta el dinero, que es prácticamente eh, de todos. Somos una colectividad también
y estamos prácticamente inmersos en que nos afectan las decisiones de gobierno en el ámbito privado y en el ámbito público también. Entonces creo que sí es responsabilidad exigir y pedir cuentas sobre todas estas decisiones y también ojalá que hayan más espacios también como este y que todos nos preguntemos y tengamos la capacidad de canalizar cómo va a ser la nueva normalidad y rechacemos aquello que no estaba bien, replanteemos también soluciones a largo plazo, porque estos problemas históricos que venimos trayendo como un sistema de salud deficiente, debería de cambiar y no solamente atender situaciones de emergencia. Entonces, esas creo que serían las dos a nivel del tema. Pero la tercera, yo se lo decía, y es que qué bueno que se generen estos espacios en los que haya interés, más también colaboración y más diálogo, porque a veces existen otros en los cuales como que ya nos vemos inmersos en la superficialidad de la foto, la selfie, la imagen, pero no, también no perdamos esa capacidad de influir y de escuchar a otros también en cualquier tema. Creo que nos estamos necesitando más en este contexto de pandemia, porque puede ser que no estemos necesariamente aislados y promovemos eso, escuchamos a otros, colaboramos, hay muchos espacios para apoyar, hay, la solidaridad se está haciendo muy visible en este contexto, entonces se puede apoyar donando sangre, también hay un proyecto ahí que busquen en Instagram Donahuate, se puede hacer y ahorita se necesita mucho, eso creo que me impactó mucho la semana pasada que fui y que una doctora del Hospital Roosevelt casi lloraba de ver que al fin iban a tener unidades de sangre que ya se habían quedado también sin esos insumos. Voya comunitaria está realizando entrega de alimentos, entonces también es, si podemos realizarlo, hagámoslo. Si necesitamos ayuda, también perdamos esa timidez y luego en los otros espacios académicos también de autoformación, creo que deberíamos de hacerlo. Les comentaba el programa de debate en Facebook, estamos como Asociación de Debate USAC, para que nos vean, y a la próxima semana sale nuestra convocatoria para un taller virtual sobre cómo hablar en público, cómo elaborar discursos y luego el taller propiamente de debate que es sobre formato de debate competitivo o debate con formato. Entonces esa sería la invitación y a ustedes gracias por tenerme acá. Felicitarlo porque me gustó mucho la dinámica del programa y he visto 2 programas. Voy a ver los demás, ya estoy suscrita, que se Gracias. suscriban los que no. Y voy a compartirle el link. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Y ya sabe, espero tal vez la otra semana o en siguientes temas que se me vayan ocurriendo la pueda invitar y usted tenga tiempo de participar. Y la Más verdad es que muy, muy enriquecedora la charla y muchas gracias por todo su aporte a este programa y nos vemos en la siguiente ocasión. nos vemos, gracias, adiós. Adiós.